al Señor porque podemos estar nuevamente en su casa, vamos a alabar y bendecir su nombre, y es una alegría y un gozo tremendo poder reunirnos, que se puedan seguir abriendo las puertas y podamos gozarnos de este tiempo juntos. Sé que hay algunos hermanos que no han llegado todavía, pero queremos empezar, porque no queremos retrasar, hermanos, este tiempo que siempre dedicamos para el Señor, para que Él se lleve toda la gloria. Y queremos dar la bienvenida en especial a algunos hermanos que nos están visitando por primera vez, otros que hacía tiempo que no los veíamos y nuevamente vemos sus caras con nosotros, es una alegría tremenda. Quiero dar la bienvenida en especial a Micaela, que viene de Brasil. Bienvenida, hermana, Dios te bendiga. Nuestra hermana que está allí al fondo, que el Señor te bendiga mucho, está aquí entre nosotros y espero que se sienta como en su casa, la casa del Señor. También Estefaní viene de Uruguay. Bienvenida, mi hermana, Dios te bendiga. Es de Uruguay, así que estamos teniendo mucha riqueza, ¿verdad? De muchas naciones, eso es muy importante, de mucha bendición. También Eduarda nos visita de Paraguay, bienvenida, viene con nuestra hermana Nidia, así que el Señor le bendiga mucho, bienvenida. También nos visita nuestros hermanos Gloria y Armando, están por aquí, bienvenidos también, Dios le bendiga mucho, es un gozo poder estar aquí con ustedes. Y también Javi, hacía tiempo que no te veíamos, bienvenido, mi hija. También Eva, está con nosotros, Eva, al fondo, no sé, estaba por ahí. Está en el baño. Ah, no está. Eso nos pasa a veces también los cumpleaños, vamos a felicitar a alguien y no está. Bueno, damos la bienvenida también, cómo no. Y también a José, que está aquí con nosotros. Bienvenido, mi hermano, Dios le bendiga. El padre José Tomás, así que es un gozo poder que pueda disfrutar con nosotros. Viene de Tenerife, tiene toda su familia allí también, pero a veces cruza el charco, ¿verdad? Nosotros también vamos para allá de vez en cuando, así que eso es recíproco. Bueno, muy bien, damos las gracias al Señor. También damos las gracias al Señor por los hermanos que han cumplido años en esta semana, que creo que han sido varios. Lo que pasa es que ahora mismo solo hay uno aquí con nosotros. No sé si se está intentando esconder, pero ha cumplido años Kevin la semana pasada, que no lo dijimos, pero están con los padres de vacaciones, pero le cantaremos la semana que viene. También Bogdan. También Tomás, le cantamos la semana pasada, pero tampoco lo vemos hoy. Sarito también ha cumplido años la semana pasada. Y Marlene esta semana ha cumplido años. Y también Rafa está con nosotros. Vamos a cantar Rafa cumpleaños feliz porque él está ahí, dice que está grabando. Así que no sé si puedes redirigirte la cámara a ti mismo, pero bueno, es un poco difícil. Vamos a cantar cumpleaños feliz a Rafa. Y a todos los demás, hermanos, claro. Feliz cumpleaños, deseamos para ti. Que pasa un tiempo libre, que quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que goce su bondad. Que dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias, que podamos sin paz. La vida trae el gozo, es el mismo llegar. Feliz cumpleaños, que goce su bondad. Que dé muy larga vida, salud y felicidad. Bien, vamos a orar por estos hermanos y pedirle una bendición especial, aunque sé que algunos no están aquí. No sé si algún hermano más había cumplido años y no lo pregunté antes, aniversario. Bueno, Carmelo, puedes dirigirnos en oración pidiendo al Señor una bendición para ellos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por poder reunirnos en tu casa, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Padre. Y en especial, Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de estos hermanos que tú les has permitido cumplir un año más de vida, Señor. Gracias te doy por la vida de mi hermano Rafa. Te pido que tú lo bendigas, Señor, que tú lo guardes, Señor, y que sigas, Señor, usándolo, Señor, para la gloria tuya, Señor Jesús. También te pido por aquellos hermanos que no están, Señor, que han cumplido años en esta semana, también, Señor, por Sarito, por Marlene, Señor, por tantos otros que se han nombrado, Señor, que tú, Señor, bendigas sus vidas, Señor, que tú los guardes, Señor, que tú los protejas, Señor, y que tú los ayudes a crecer, Señor, para glorificar y honrar tu nombre, Padre. Bendícelo, Señor, en esta mañana, Señor. Alabado sea tu nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, continuamos diciéndoles, por favor, les rogamos que podamos seguir guardando las normas, el protocolo que estamos haciendo desde hace un tiempo para poder reunirnos, hacerlo en seguridad, ¿verdad? Hace poquito estábamos hablando de eso y es importante hacerlo bien, hermanos, porque así nos salvaguardamos unos a otros, estamos protegidos y a la vez pues también damos un buen testimonio. Así que seguimos teniendo las mascarillas dentro de este lugar, exceptuando este grupito que estamos aquí, que guardamos la distancia, ¿verdad? Pero lo hacemos porque dirigimos el canto y la alabanza,
pero los demás, por favor, hagámoslo bien, con la mascarilla bien puesta en frente de nuestras caras, y también recordarles lo de los mujeres que están ahí para servirnos en este grupo de esta mañana, que está nuestro hermano David, está Dominguito, Carmen Delia y también Patricia Clark. Así que ellas van a estar ayudándonos a servirnos en todo lo que haga falta, desde, yo qué sé, cualquier cosa, desde agua hasta cualquier necesidad que podamos tener en medio del culto. Y también recuerden que podemos utilizar los servicios también, pero hay que hacerlos con la manera apropiada. Los hermanos nos irán diciendo, y también venir siempre un poco de antelación, porque es importante no reunirnos todos juntos en la entrada, sino hacerlo poco a poco. Igual que las salidas también, hacerlo en orden, como nos indican los ujieres, y también las sillas están dispuestas de esta manera para también guardar la distancia. Aunque sé que cuando venimos en familia nos podemos sentar juntos, en la misma casa, ¿verdad?, en el mismo hogar, pero cuando venimos de sitios diferentes es importante guardar las medidas de distancia. Los niños se mantendrán con los padres. Recordarles que vamos a tener una actividad especial el 15 de agosto, que será una excursión a las lagunas de Valle Seco, un sitio que ya hemos estado, que está muy bien dispuesto para que podamos estar juntos y vamos a pasarlo muy bien. El día 15 de agosto, que es festivo, cae un sábado, y vamos a intentar ir todos juntos en guagua, menos aquellas personas que por su disposición pues tienen que ir en su vehículo, pero estamos intentando hacer un esfuerzo de poder ir en guagua, que es algo que la iglesia pues va a proveer para todos, así que están todos invitados. Lo que sí es importante es poner el nombre, inscribir tu nombre, el de tu familia, para que podamos ponerte en el lugar, porque ahí hay una serie de vigilantes y demás que registran los que entran. Así que nuestros hermanos de la entrada, los quieres, tienen la lista, pero también puedes escribirle un WhatsApp si te es más cómodo a nuestro hermano Pepín para que él te apunte, ¿vale? Porque queda poco tiempo, 2 semanas, y es importante que lo tengamos en cuenta. El día 15 de agosto están todos invitados. Recordarles, hermanos, que también seguimos recogiendo. Bueno, la excursión saldrá de aquí, de la iglesia, evidentemente, pero el horario está puesto de mí. 9:30. 9:30 de la mañana. Yo pensé que era más tarde, pero así que hay que madrugar un poquito, pero bueno, el día festivo. 9:30 de la mañana aquí para salir todos juntos, ¿ok? También recordarles que estamos recogiendo en este mes la ofrenda de misiones nacionales. Hay unos sobres especiales que están dispuestos también en la entrada, por las mujeres también pueden servirles. Y es una ofrenda especial que va dedicada a las misiones que hay en España, en muchas provincias que aún todavía no hay obra, en este caso obra bautista, ¿no?, una iglesia bautista. Y hay misioneros nacionales que están compartiendo la palabra entre núcleos y con familias. Así que, hermanos, estamos orando por ellos, nos acordamos de ellos, informes de ellos, pero también queremos compartir la gratitud que el Señor nos da con sus vidas, con sus familias, porque necesitan también ser sostenidos. Así que hay una ofrenda especial para ellos. Y recordar que va a haber una convención nacional de iglesias, pero que este año va a ser un poco especial, va a ser tipo online, en la cual podemos estar todos invitados. Se pondrá aquí en la iglesia la pantalla, y como hay wifi, pues se podrá disfrutar de toda la convención, en todos los talleres y las conferencias que va a haber. Así que les invitamos a todos que guarden esa fecha. Creo que va a ser para octubre, todavía queda tiempo, pero para que vayan recordándolo. Bueno, creo que no hay ningún otro anuncio más, si no vamos a dar paso ya a nuestro hermano Sergio. Gracias. Muy bien, buenos días. Dios les bendiga, hermano. ¿Cómo están? Bien. ¿También? ¿Están aquí todos? Amén. Bien. Quisiera invitarles a abrir la Biblia o sacar su móvil o donde tenga la palabra de Dios en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 1. Vamos a leer este pasaje y después manténganlo marcado ese sitio, porque es el texto que vamos a usar también para la predicación de la palabra. Muy bien, Josué, capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida.
como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Un hermoso pasaje muy conocido que nos habla sobre el gran desafío que este hombre, Josué, tuvo que enfrentar de guiar a ese pueblo a la tierra prometida. De la misma manera que Josué tuvo ese desafío, también nosotros tenemos un desafío por parte de Dios, que nos ha dado el reino. Nos ha dado el reino y que nosotros tenemos que extender, tenemos que conquistar. Y de la misma manera nos anima el Señor a levantarnos y a cruzar y no mirar quizás las dificultades que tengamos por delante. Ellos se encontraron con gigantes ahí, y aún así conquistaron la tierra, y porque Dios estaba con ellos. Y el Señor está con nosotros también. Dijo, prometió Jesús estar con nosotros algún tiempo, una temporada, todos los días. Estaré con ustedes hasta que llegue el fin de los tiempos. Así que vamos a levantarnos y ponernos en pie y alabar al Señor con esta letra que tiene mucho que ver con el pasaje que hemos leído, que dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes por allá, yo nunca temeré, nos trajo aquí a poseer la tierra. Allá
En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas mil, soy incapaz de luchar con Satanás en esta lucha. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? A Jesús. Esta vida es la verdad, mi gozo es caminar con Él. Eres el único camino a Dios, estas luces llegan a Jesús. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó. Cordero de Dios, entra en su presencia con cánticos, alaba ante el trono de Dios, entra en el lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios, entra en su presencia con cánticos, alaba ante el trono de Dios, ante el Rey de Reyes, las manos levantadas, adora a Cristo. Entra en el lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios, entra en su presencia con cánticos, alaba ante el trono de Dios, entra en el lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios, entra en su presencia con cánticos, alaba ante el trono de Dios, ante el Rey de Reyes, santas manos levantadas, adora a Cristo. Santas manos levantadas, adora a Cristo.
Tomen asiento, voy a pedir a nuestras hermanas que pasen para adorar también al Señor a través de la ofrenda. Así que voy a invitar a que nos sirvan en este momento y también seguidamente vamos a prepararnos para compartir la cena del Señor en esta mañana. Así que vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por este día, gracias por cada día, porque es un regalo. Gracias, Señor, por tu amor y gracias porque nos perdonas. Que nuestra vida en general, Señor, sea una ofrenda donde tú la mires con agrado, Señor. En tu nombre, amén. Por la sangre del Cordero de Dios, entra en su presencia con cánticos, alabando el trono de Dios. Entra en el lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios. Entra en su presencia con cánticos, alabando el trono de Dios. Ante el Rey de Reyes, santas manos levantar, adora a Cristo. Santas manos levantar, adora a Cristo. Amén. Yo voy a invitar nuevamente a nuestras hermanas, por favor, si pueden pasar adelante. Vamos a pasar la Santa Cena en este momento. Y voy a invitarles a abrir vuestras Biblias en el Evangelio, según Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20. Va a ser un hermoso texto que nos va a traer a la memoria todo lo que ocurrió en ese momento, en esa escena, ¿verdad? Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20. Y dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado a hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. A la palabra del Señor. Lo cierto es que esta cena especial nos ayuda a recordar la cena del Señor. Este evento especial tiene un profundo significado para todos nosotros. Entre otras cosas, nos habla de la muerte de Cristo, recordando su muerte violenta en pago por nuestros pecados. Pero también nos indica un valor presente, hermanos, porque podemos dar gracias a Dios y disfrutar de las bendiciones que la salvación que el Señor nos ha dado nos asegura. Y también tenemos un valor futuro, ¿cómo no? Viviendo a la luz de la consumación del reino de Dios cuando Cristo regrese por su iglesia. Así que vamos a celebrarla con reverencia, con amor, recordando lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias por este pan y por esta copa y por lo que simboliza. Así yo le iba a pedir a nuestra hermana Carmen Delia si puede orar por estos dos elementos. Señor, te damos gracias porque tú moriste por nosotros, por nuestros pecados, Señor, en esta cruz. Cómo te trataron, cómo te insultaron, cómo te escupieron, tantas cosas, Señor. Que tú padeciste, Señor, por amor hacia nosotros, Señor. Pero gracias, Señor, que también tú resucitaste, Señor. Y esa es nuestra esperanza, Señor. Que tú un día viniste, Señor, y
aunque anunciaste que ibas a resucitar y muchos no te creyeron, Señor, lo hiciste, Señor. Y gracias, Señor, por esa resurrección tuya, Señor. Gracias porque viniste a nuestras vidas, Señor, y nos diste el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por esta cena, Señor, que estamos recordando que tú hiciste con tus discípulos, Señor. Y gracias porque tú vives cada día con nosotros, Señor. En tu nombre, amén. Vamos a repartirlo. Recordamos una vez más este texto que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 11, ¿verdad? Donde dice el apóstol, dirigido por mano del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo hacemos en memoria del Señor. Comamos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebereis en memoria
de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomad pan. Damos gracias. Padre, te damos las gracias por este hermoso sacrificio, Señor, que recordamos vez tras vez, Señor, y en los cuales, Señor, se conmueven nuestros corazones, porque sabemos que tú lo hiciste por amor, como acabamos de cantar, Señor. La prueba más evidente y más clara de tu amor por cada uno de nosotros, Señor. No somos dignos de recibir esa salvación tan grande, pero por tu misericordia, por tu gracia, te llegas hasta estos pecadores que humildemente, Señor, delante de tu presencia nos rendimos delante de ti. Y Padre, ayúdanos a vivir vidas íntegras, ejemplares delante de ti, Señor, que honren tu nombre, que te obedezcan, que te adoren y que en realidad sean ofrendas de sacrificio cada día delante de ti por este enorme sacrificio hecho por tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor. Del Calvario fue clavado Jesús y todos mis pecados Él llevó en su cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, prueba de ese amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, es prueba de ese amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con Él moraré. Viviré para Cristo y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, prueba de ese amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, es prueba de ese amor que hoy podemos obtener. Tenemos un don de lenguas, ya de nacimiento. Al menos tenemos la fama. Quisiera hablar acerca de las luchas espirituales. No sé cuánto sabemos acerca de la lucha espiritual. Lo que sí tengo la sensación de que hay mucha confusión con respecto a este tema. Ustedes saben que a lo largo de la historia han surgido como modas, o más que modas serían énfasis en la doctrina evangélica. Ha habido un énfasis durante un periodo importante de la iglesia, moderna estoy hablando, acerca del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, y parecería ser que no había otro tema, que había congresos, había seminarios y todo este tipo, libros acerca del Espíritu Santo y acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pues, como siempre en estas cosas hay a veces muchos extremismos, muchos que van a un extremo y otros al otro. Algunos que creían todo lo que se les decía y otros que no creían nada de lo que se estaba enseñando.
Después hubo un periodo del cual yo también lo tuve más presente porque lo viví casi en su comienzo, que fue en lo que se llamó el movimiento de alabanza y adoración. Un énfasis en alabanza y adoración, que todavía aún estamos viendo los resultados en cuanto a en muchas iglesias han adoptado las formas que este movimiento trajo con respecto a la estructura de la alabanza, al grupo alabanza, a los instrumentos, a la tecnología. Todo esto viene desde ese movimiento, porque se puso un énfasis muy cargado en que es cierto que las iglesias habían abandonado de alguna manera esta doctrina tan importante para la iglesia, para la vida del cristiano, como es la vida de adoración y de alabanza al Señor. Parecía que en su momento la alabanza era un relleno en el culto, porque lo importante era la palabra. Y de alguna manera nos habíamos alejado de ese tiempo de comunión con el Señor, de adoración y de alabanza. Quiere decir, esto vino a corregir una deficiencia, pero como en todas las cosas, siempre hay extremos. Yo no quiero ni mirar ya por internet conciertos y cosas, porque digo, esto no tiene nada que ver con adorar a Dios, pero nada que ver, nada. Pero bueno, ahí está. Y con el tema de la lucha espiritual ha pasado también en su momento algo parecido. Se hablaba mucho de la guerra espiritual, congresos sobre guerra espiritual, seminarios de guerra espiritual, libros de guerra espiritual. Y también en esto ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Ha habido extremos. Y yo no sé, realmente, nosotros, nuestra iglesia, qué concepto tenemos, o si tenemos claro este tema de la lucha espiritual o de la guerra espiritual, como se ha llamado también. Pero quisiera hablar específicamente sobre este tema. Efesios capítulo 6 y versículo 12, un pasaje muy conocido donde Pablo, creo que es el pasaje más claro que tenemos en la Biblia acerca de este tema. Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tremendo. Si nos ponemos a pensar contra quién tenemos lucha, es tremendo. Habla de principados, de potestades, de gobernadores y de huestes espirituales. No es poca cosa, ¿eh? Quisiera traer un ejemplo del Antiguo Testamento, de lo que quiero compartir con ustedes, y es justamente el pasaje también muy conocido de la batalla entre David y Goliat. ¿Se acuerdan? Había dos ejércitos, el ejército de los filisteos, el ejército de Israel, preparados para la batalla. El ejército de Israel tenía su rey, Saúl, que si ustedes leen la historia, era grande, era alto, era un rey que lo habían elegido casi prácticamente por su aspecto físico, más que por otra condición. Imponía respeto, imponía temor, pero por el otro lado, en el ejército filisteo, trayendo un poco a la actualidad, había un personaje que infundía mucho más temor y mucho más respeto, que era Goliat. Nos habla de un gigante, nos da sus medidas, su estructura, que desafiaba constantemente al ejército de Israel, provocándolos, y así estuvo durante varios días. Y parece ser que no había nadie en el ejército de Israel capaz de enfrentar a este gigante. Y aparece ahí David, que él venía para otra cosa. Él venía a traerle comida a sus hermanos, a ver cómo estaban, para llevar noticias a su padre, y ve el cuadro. Y ve un ejército con su rey atemorizado, con miedo, y por otro lado un hombre desafiando, provocando, burlándose de su pueblo. Y conocemos la historia, cómo termina, ¿no? David venció a ese gigante. Y podemos decir que su arma más importante de David fue su fe, su confianza en Dios. Él dice: Dios me ha librado a mí del león y del oso, y también me va a librar de esto. Una fe muy firme en Dios. Pero hay otra cosa que a mí me gusta resaltar en este pasaje, y no es solamente su fe, sino es la visión que David tuvo. David vio una lucha espiritual.
en esa batalla. No solamente vio los ejércitos terrenales que estaban enfrentados unos a otros, no solamente vio a un hombre desafiando a un ejército, sino que él vio que era una lucha entre Dios y las fuerzas enemigas del diablo. Y él encaró esa lucha de forma espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque él declara, dice, tú vienes a mí con espada, con jabalina, yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y el Señor me dará la victoria y te entregará en mis manos. Él vio un panorama totalmente diferente. Por eso tuvo él ese valor de enfrentar a ese gigante. Porque él sabía que la pelea no era en el plano terrenal, la lucha no era en un plano hombre con hombre, sino estamos hablando de una lucha entre Dios y el enemigo. Y él sabía que si se trataba de una lucha entre Dios y el enemigo, la victoria estaba segura, que Dios iba a vencer. Y él termina diciendo, y la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Una visión espiritual. Como decía anteriormente, siempre hay dos extremos cuando hablamos de estas cosas. Está aquel que no cree nada. Aunque se dice creyente, se llaman creyentes, nos llamamos creyentes, y a veces no creemos que estas cosas sucedan hoy en día. Sucedieron quizás en otra época, pero que hoy estas cosas no existen. Que el diablo es una parábola o un símbolo, pero que en realidad no existe. Y que esa lucha espiritual no existe. Porque a todo le encontramos explicación, a todo lo que nos sucede en la vida, a todos los problemas que enfrentamos le encontramos una explicación racional. Y al final corremos el peligro de ser derrotados en esta lucha por ignorar en qué clase de lucha estamos metidos. Y por otro lado están los que son demasiado creíbles y que se creen todo, y que son aquellas personas que al final ven al diablo en todos lados, en todas las situaciones de su vida ven a un demonio, ¿no? Y todo lo achacan al diablo, aún su propio pecado. Es que fue el diablo que me empujó, ¿no? Y en todo meten al diablo. Eso es el otro extremo. Tanto sea un extremo como el otro, los dos tienen el riesgo, corren el peligro de ser derrotados en esta batalla. Ahora la realidad, hermanos, que en esta batalla que la Biblia nos enseña que existe, esta lucha entre el ejército de Dios y el ejército de Satanás, entre el bien y el mal, esta lucha cósmica desde el comienzo de la creación, no podemos ser neutrales. No existe la neutralidad. O estamos en un lado de la batalla o estamos en el otro. No podemos estar en el medio. Diría yo que estar en el medio es mucho más peligroso que estar en uno de los dos lados, porque estamos en medio de un fuego cruzado. Tenemos que aceptar, entender que la Biblia nos habla acerca de un mundo invisible, de cosas que nosotros no percibimos y que no vemos, pero que la Biblia nos dice que son reales. Hay un mundo que no se ve, el mundo espiritual, y ahí es donde se desarrolla la lucha. No contra carne y sangre, dice Pablo, sino en el ámbito espiritual. Y vemos cómo en la Biblia muchas veces se corre ese velo para que podamos ver esa realidad. Eliseo, en una oportunidad, cuando estaban sitiando Samaria, y el siervo sale y le dice, ¿qué vamos a hacer? Mira la cantidad del ejército que nos rodea. Y él dice que oró a Dios y le pidió que abriera los ojos de su siervo. ¿Y qué fue lo que vio un siervo? Vio un ejército mucho más numeroso de parte de ellos. Se corrió ese velo que impide que podamos ver ese tipo de cosas espirituales. Le permitió a él ver la realidad espiritual que a veces nosotros no percibimos. Cada vez que hay una lucha en la Biblia, cada vez que vemos algún conflicto, siempre Dios está presente. Siempre Dios está socorriendo y defendiendo a sus hijos, a sus siervos. Y hay otros ejemplos también. Hubieron tres
o 4 jóvenes en Babilonia, llevados cautivos, 3 de ellos amigos de Daniel. ¿Alguien se sabe los nombres? Sadrach y Abednego. ¿El nombre hebreo? Misael. Siempre me pregunto por qué no sabemos el nombre babilónico y no lo sabemos el nombre griego, ¿no? Porque a Daniel no le decimos Belsasar, le decimos Daniel, pero a los amigos parece que es muy fácil, ¿no? Recordar Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, recuerdan la historia, ¿no? Que hicieron una estatua ahí y había que postrarse y ellos no quisieron. Y fueron llevados al horno de fuego. Y una vez que fueron echados al horno de fuego, dice que el rey miró y ya no eran 3, eran 4. Y el cuarto, dice, tenía aspecto de hijo de los dioses. Se abrió esa cortina y el rey pudo ver algo que los demás no vieron. Una realidad espiritual. Uno con aspecto de hijo de hombre. ¿Quién creen ustedes que estaba ahí con esos muchachos en el horno de fuego, caminando entre ellos? El Señor Jesucristo. Y salieron victoriosos. En el Nuevo Testamento, en una ocasión el Señor manda a 70 discípulos y dice: vayan por las ciudades y prediquen el Evangelio, predicando el arrepentimiento. ¿Y qué ocurre cuando vienen a reportarse de vuelta? Gozosos, dice, gozosos de que aún los demonios se les sujetaban. ¿Y qué dice Jesús? Yo veía a Satanás bajar con un rayo. Está hablando de algo, de un evento espiritual, donde Satanás reacciona a eso que los discípulos habían hecho. Y viene urgente a ver el problema. Dice: yo veía a Satanás. También, en una ocasión, Pedro le dice, cuando Jesús tiene que ir a la cruz y le manifiesta a sus discípulos que le era necesario morir, Pedro le dice: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Se acuerdan? Apártate de mí, Satanás. Es que Jesús está viendo quién está detrás de todo esto. No era Pedro el que quería impedir que muriera en la cruz. Era Satanás. Y el Señor reconoce esa manifestación del enemigo. En otra ocasión también, Judas. Hoy celebramos la cena, ¿no? Y en esa noche dice: uno de ustedes me va a entregar. Y dice la Biblia que el diablo entró en Judas, se levantó y se fue. Judas fue un instrumento, porque el diablo puede utilizar a aquellas personas que no son de Cristo para hacernos daño. Y el Señor nos abre ese telón para que podamos ver esta realidad espiritual que cada día nos rodea. Es el enemigo que está batallando en contra nuestra. La realidad es que se nos presenta esta posición que tenemos como cristianos. Se nos habla que somos soldados. Se nos dice en la Biblia de que tenemos armas para derribar toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Armas que no son carnales, son poderosas en Dios, dice en 2 de Corintios. Pablo va a animar a Timoteo, a exhortarle, le dice: pelea la buena batalla. Más adelante va a decir también: yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe y me espera la corona. Una realidad. En el momento que tú recibes a Cristo, en el momento que tú decides seguir a Cristo, en ese momento has declarado la guerra al enemigo. Y en ese momento empiezan a haber problemas y dificultades que quizás antes nunca habías vivido. Yo no sé si es su experiencia, pero ha sido la mía. Digo, pero si antes me iba mejor. Claro, porque no tenía pelea. Ahora sí. Ahora estoy en una lucha, en una pelea. El asunto es cómo nos manejamos en esta situación. Cómo nos manejamos en medio de la lucha espiritual. Y ahí es donde voy a llevarlos de vuelta a Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 11, que ya hemos leído, pero lo vamos a leer otra vez. Aunque este pasaje
parece que tiene poco que ver con la lucha espiritual. Pero he pensado que a veces estas cosas nos ayudan a ilustrar mejor de lo que quiero compartirles, de la realidad que tenemos como creyentes. Y nos habla acerca de un hecho histórico donde hay estos personajes que hemos leído y que ilustran un poco lo que es esa lucha, esa guerra que tenemos por delante. Dice: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Pues ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo me imagino la crisis de Josué, seguir la tarea que dejó Moisés. Y si vemos dentro de los líderes de Israel y de la historia, es muy difícil estar a la altura de lo que Moisés hizo. Si recordamos en nuestra memoria, desde que el Señor llamó a Moisés para liberar a su pueblo, todo lo que Dios obró a través de Moisés: se abrió el mar rojo, las plagas, el maná, las perdices, etcétera, etcétera, la ley. Moisés hablaba cara a cara con Dios como quien habla con un amigo, dice la palabra. Y ahora tú tienes que continuar la tarea. Qué compromiso, ¿no? Qué difícil. Qué difícil. Pero lo primero que yo veo en este pasaje es que si queremos alcanzar la bendición, hay que cruzar el río. Hay que cruzar el río. Levántate y cruza. Y ahí está la bendición, ahí está la tierra que yo les he prometido a tu pueblo y que yo se las doy. Hay que cruzar. Cruzar significa pelear, porque no vamos a ir. El pueblo de Israel sabía que entraba a una tierra que estaba ocupada, que había gente, que tenían que echarlos a ellos para quedarse ahí. Y eso implicaba guerra. Sabía dónde iban. A veces nosotros no queremos saber, como si el no saber, como si el ignorar nos librara de los problemas. Pero tenemos que saber que cuando el Señor nos llama y nosotros le abrimos nuestro corazón y comenzamos a seguirle, tenemos que saber lo que nos espera. Y lo que nos espera es una pelea, una batalla en lo espiritual. Pero queremos alcanzar la bendición, o simplemente nos quedamos del otro lado del río mirando a lo lejos, como algunos cruzan y pelean, esperando quizás que después compartan con nosotros la bendición. A veces pasa así en las iglesias. Son pocos los que se levantan a pelear y el resto es como que observa y espera después disfrutar también de las bendiciones. Pero esto es un llamado personal a cruzar ese río, a pelear para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Así que en primer lugar, si queremos bendición, tenemos decididamente que involucrarnos en esta pelea, involucrarnos en esta lucha espiritual. ¿Se acuerdan de Daniel? Estaba en Babilonia, era un esclavo que había sido llevado, pero a pesar de eso, él llegó a un puesto muy alto en el gobierno, de mucho prestigio, de mucha autoridad, de mucho poder, de mucho reconocimiento. Podemos decir que no le faltaba nada, no tenía ninguna necesidad. Sin embargo, Daniel dice que cuando iba a su casa, abría las ventanas que daba hacia Jerusalén y oraba. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. ¿Nunca se preguntó por qué oraba Daniel? Mirando a Jerusalén. Él estaba ahí, de rodillas, en una lucha espiritual. Porque a pesar de que él estaba en lo más alto del gobierno, en una buena posición, seguía siendo un esclavo, seguía siendo un cautivo. Yo creo que Daniel oraba por la libertad de su pueblo. Esto es cosa mía, no lo dice Cristo. Pero yo me preguntaba, ¿por qué cosas oraba 3 veces al día? Y aún cuando salió un decreto que prohibía orar o pedir a cualquier otro Dios que no fuera el rey, iba a ser castigado. Ahí fue Daniel, como siempre lo hacía, abrió la ventana, se puso a orar
y como consecuencia terminó en el foso de los leones. Y también sabemos cómo terminó la historia. Como los leones se durmieron la siesta y él pudo salir al otro día como si nada hubiera pasado. Lo que dice el texto, que Dios cerró la boca de los leones. Él se podría haber quedado cómodo. En tal caso podría haber cerrado la ventana para hablar, para librarse. Y a veces esa es la actitud que a veces nosotros tenemos. Sabemos que si abrimos la boca, que si hablamos del Evangelio, va a haber una repercusión y a veces negativa, por la cual no queremos pasar. Y a veces creo que es porque nuestra visión es netamente terrenal y carnal. No vemos por encima de esa situación lo que sucede a nivel espiritual. Y ahí tenemos un buen ejemplo, ¿no? Como él luchó en oración y obtuvo una gran victoria. En segundo lugar, Dios se compromete con nosotros. Él dice, estaré contigo como estuve con Moisés. La promesa de la presencia de Dios con nosotros. Como mencionamos anteriormente, Jesús también prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del día. Por lo tanto, hay un compromiso de parte de Dios de estar con nosotros. No estamos solos. No es una guerra o una lucha que vamos a enfrentar en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría, sino que es una lucha, una pelea que la haremos en las fuerzas del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es como batallamos, así es como luchamos. La presencia de Dios va siempre con nosotros. Esto es una promesa que Dios le estaba diciendo a Josué. Dice, Moisés ha muerto, pero Dios no ha muerto. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue teniendo el mismo poder y Dios sigue teniendo el mismo compromiso con nosotros. El problema es que a veces creemos todo lo que leemos en la Biblia. Creemos que Dios abrió el Mar Rojo para que pasara el pueblo de Israel en seco. Creemos que Dios envió el maná para alimentar a su pueblo durante los años que estuvieron en el desierto. Creemos en las obras y los milagros que nos relatan el Antiguo Testamento y aún los milagros en el Nuevo Testamento. ¿Los creemos? ¿Que son verdad o son cuentos? ¿Creemos que Jesús va a volver? ¿Creemos que vamos a estar con Él en el cielo por la eternidad? ¿Creemos que vamos a tener una vida sin pecado, plena, hermosa, como la Biblia nos promete? Amén. Todos creemos eso. El problema no es ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. El problema es el presente. Parece que no tenemos dificultad en creer lo que pasó en el pasado, ni creer lo que va a pasar en el futuro. El problema es que nos cuesta creer en el presente. Nos cuesta creer que Dios sigue comprometido con nosotros. Nos cuesta creer que Dios va a luchar por nosotros. No vemos a veces a Dios obrar en nuestra vida como lo vemos en la Biblia. Yo creo que ahí está parte del problema de por qué muchos cristianos vivimos, me incluyo, derrotados. Porque si el Señor me está llamando a pelear y me dice yo voy contigo, ¿cómo es que somos derrotados? ¿Cómo es que hay cristianos que viven de fracaso en fracaso? Fracaso familiar, fracaso laboral, fracaso en la iglesia, fracaso personal. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde se cumple la promesa de Dios que estará con nosotros? Dios se compromete a estar con nosotros en medio de la batalla. Y existe de parte de Dios el mismo compromiso que con Josué. No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Esto se lo dijo a Josué, pero te lo está diciendo a ti esta mañana, me lo está diciendo a mí. Cuando mis fuerzas decaen, cuando entro en depresión, cuando entro en desánimo, es porque ya dejé de confiar en la promesa de Dios y empecé a mirar a mí mismo. Claro, si miro a mí mismo, es lógico que estos sentimientos vengan, que estas conductas vengan, porque
porque dejamos de confiar en el Señor. En tercer lugar, esta lucha tiene una garantía de victoria. A veces cuando vamos a comprar algún producto, ¿y qué garantía tiene esto? Y te dicen, bueno, esto tiene 2 años de garantía. Y tú te lo llevas porque tú crees que si faltando un día para que se cumplan los 2 años, la garantía va a servir. ¿No? A Dani me acuerdo que le pasó con el coche, ¿no? Faltándole poquito se le rompió el coche y el tío que le había dado la garantía se agarraba la cabeza. Y se lo hubiese roto una semana después y tenía que pagar, pero tuvo que exigir que se cumpla esa garantía. Pues no tenemos a veces dificultades en creer cuando nos dan garantías. ¿Por qué cuando Dios nos da una garantía a veces nos cuesta creer? Tiene una garantía tremenda de victoria. Dice, nadie te podrá hacer frente. Te daré la tierra. Palabra de Dios. Nadie te podrá hacer frente y te voy a dar lo que te he prometido. Garantía. Garantía de victoria. El otro día escuchaba, hace 10 años que se cumplió cuando España ganó el Mundial. Y vi un programa especial que se llamaba El Secreto de la Roca. Entonces entrevistaban a todos los jugadores, entrenadores, etc. Y una de las frases que me quedó es que nadie tiene el triunfo garantizado, que hasta el último minuto cualquier cosa puede pasar. Y eso es una realidad, ¿no? Sin embargo, Dios dice, yo te garantizo que vas a vencer. Yo te garantizo, yo te doy mi palabra de que en lucha espiritual que emprendas vas a vencer. ¿Qué dijo Pablo? Romanos, en Cristo somos más que vencedores. ¿Se imagina lo que significa más que vencedores? Si ya con vencedores es suficiente, la promesa es que somos más que vencedores. Una garantía. Ahora, la pregunta que cabe es, entonces, si tenemos que involucrarnos en una lucha espiritual, porque esa lucha existe, y somos llamados a batallar por la fe, si Dios está con nosotros todo el tiempo, si Dios nos garantiza la victoria, ¿por qué somos derrotados? Josué tuvo derrotas en la conquista también. Si ustedes leen la historia del libro de Josué van a ver que no fueron todas victorias, hubo una derrota también, tuvieron que sufrir pérdida. Y yo me preguntaba, si tenemos todo esto, hermano, si esto es verdad, ¿por qué tenemos vidas tan mediocres, espiritualmente hablando? ¿Por qué no podemos vencer ciertos pecados en nuestra vida, que lo arrastramos por años y años y años? ¿Por qué no podemos superar conflictos con familias, con amigos, con hermanos? ¿Por qué fracasamos en esta lucha si Dios nos dice todas estas cosas? ¿Será que Dios nos miente? Hay una cuestión. Como todas las promesas de Dios, tienen una condición. Y esta condición también se le fue dada a Josué. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si no te sale todo bien, hay algo que estamos fallando. La condición para que Dios cumpliera todo lo que le había dicho a Josué es que él no se apartara de su palabra. Guarda la palabra, medita en la palabra de día y de noche. Hermanos, lo primero que tenemos que conocer es conocer la palabra de forma intelectual, estudiarla, leerla, conocerla. Dice, la repetirás.
A veces las cosas se nos quedan por repetir. Se nos queda. Y acuérdense que en esa época Josué no tenía una Biblia para cuando iba a su tienda abrir la Biblia y leerla, no. Ellos tenían que ir al templo o al tabernáculo, escuchar cuando se predicaba la palabra, cuando se enseñaba la palabra y retener en su mente lo que habían escuchado. Creo que aún los musulmanes desde niños les enseñan a memorizar el Corán, la importancia que tienen ellos el Corán. Nunca se apartará de tu boca, aún en nuestra forma de hablar, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora la pregunta que le voy a hacer: ¿cuántos meditamos en lo que leemos o en lo que escuchamos? Porque la palabra de Dios a veces es también desde aquí. Hablamos, decimos, vamos a predicar la palabra. ¿Cuántos meditamos de lo que escuchamos? Algunos no saben ni lo que es meditar. El meditar es como la vaca cuando come. ¿Sabes? La vaca tiene 4 estómagos, creo. Entonces va pasando de un estómago a otro. Son los animales que se llaman rumiantes, que tragan la comida, después la vuelven a tragar otra vez, y la vuelven a masticar, y la vuelven a tragar, y la vuelven a traer, y así varias veces. Esto es como, más o menos, leer lo que es meditar en la palabra. Es leer el pasaje, es meditar en él. Porque meditar, hermanos, es la forma en que lo que está en nuestra mente, en nuestro intelecto, viaje hasta nuestro corazón. Y por consecuencia, cambie nuestra forma de actuar. Necesitamos meditar en la palabra. Pero también le dice: no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. No es solamente leer la Biblia, conocer la Biblia, aunque la sepamos de memoria, no es solamente meditar en ella, sino es obedecer lo que la palabra dice. Obedecer la palabra. Caminar en ella. Andar en ella. Seguir sus mandamientos. El Señor dijo: el que me ama, ¿qué hace? Mi palabra guardará. Y las cosas que yo les he enseñado harán. Tenemos, resumiendo un poco, que primeramente la lucha espiritual es el único camino hacia la bendición. No hay atajos. No podemos esperar que las cosas sucedan por sí solas. Tenemos que determinadamente entrar en esa lucha. Dios está comprometido con nosotros en esa lucha. Dios nos da la garantía de la victoria. Pero hay condiciones. Y esas son las condiciones que tenemos que cumplir. ¿Qué hizo Josué? Después de recibir esta palabra de Dios, llamó a los oficiales del pueblo y les dijo: pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Si pudiera preguntarle a Josué en ese momento: ¿cómo lo vas a hacer? Saben que el río Jordán en primavera, por el deshielo del norte, es muy caudaloso, ya es dificultad cruzar el río. No era un hilito de agua, ¿no? Era un río caudaloso. Primera dificultad: ¿cómo vas a hacer para cruzar todo el pueblo por ese río? Y después que cruces el río y llegues a Jericó, ¿cómo vas a tomar esa ciudad con esos tremendos muros que tiene? ¿Y cómo vas a librar una batalla en medio de un lugar donde te pueden atacar del norte, del sur, del este y del oeste? ¿Cómo vas a plantar el ejército? ¿Qué estrategia vas a tener? ¿Qué se imaginan que respondería Josué? No tengo la más mínima idea de cómo lo vamos a hacer. Pero aún así, el Señor les fue guiando paso a paso. Cruzaron el Jordán, tomaron Jericó. Conocen la historia de cómo fue la toma de la ciudad de Jericó. No fue con armas, no fue con espada ni con lanzas, y tomaron la tierra. Aunque no alcanzaron toda la promesa de Dios, ellos lograron esa victoria. Y miren, hermanos, en la Biblia siempre hay algún detalle en la vida de los hombres, de los grandes hombres de Dios,
donde muestra su humanidad y cómo ellos pecaron, cómo ese pecado trajo consecuencias terribles en su vida. Me puedo acordar ahora mismo del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero hay un detalle ahí, un punto negro en su vida, Betsabé, y cómo él pecó, y hasta el día de hoy muchos cuando hablan de David se acuerdan solamente de Betsabé, no se acuerdan de que mató a Goliat y que conquistó todo el territorio. El mismo Moisés, que después de toda la trayectoria que él tuvo, comete un pequeño fallo al no obedecer a Dios, ahí cuando golpea la peña, y Dios le dice, pues no vas a entrar. Es tremendo, hermano. Si ustedes se ponen a pensar por todo lo que ese hombre pasó, por todo lo que ese hombre sufrió, con el único deseo en su corazón de poner su pie en esa tierra que Dios le había prometido, faltando nada, Dios le dice, no vas a entrar. Después la pisó. ¿Se acuerdan cuándo? Cuando el Señor se transfiguró en el monte, ¿quién estaba ahí? Moisés, yo me imagino Moisés, pisando la tierra. Pero de Josué no encontramos ese detalle. Hay otro también que tampoco nos muestra. Josué tuvo una vida victoriosa. Josué entendió perfectamente lo que es la lucha espiritual. Josué entendió perfectamente que la batalla no se gana con espada, sino se gana en el ámbito espiritual. Y yo pienso, y lo digo, hermano, de forma personal, ¿cuántos de aquí están luchando con algo? ¿Cuántos están luchando con los hijos? Y no saben ya qué hacer. ¿Cuántos están luchando a veces en su matrimonio? Y son años de lucha y de tratar de salir adelante. ¿Cuántos están luchando consigo mismo? Con ciertas cuestiones en tu vida que no te agradan, que quisieras desecharlas y no puedes. Todos tenemos luchas. Y a veces esas luchas las perdemos porque no las luchamos, no las peleamos donde hay que pelearlas. No tenemos lucha contra carne y sangre. Mi vecino de arriba o de abajo no es mi lucha. Mi hermano, que es muy difícil de soportar, no es mi lucha. Mi jefe en el trabajo, mi hermano que no vino, no es mi lucha. Porque mi lucha no es contra carne y sangre. Es contra principados, potestades y huestes celestiales que batallan en contra de mi alma. ¿Será que tenemos que empezar a darnos cuenta de que estamos dejando la parte, las armas, las herramientas que Dios nos ha provisto para obtener la victoria y las hemos cambiado por otras? Se puede ir a la guerra sin casco, sin los borseguí, eso que usan los soldados, sin el chaleco de protección. Lo que no se puede ir a la guerra es sin un arma. No sé cuántos han hecho la mili, pero yo me acuerdo que en Argentina el primer día, yo no hice la mili, pero por algunos que me han contado, el primer día que tú entras te dan el fusil y te dicen, este fusil a partir de ahora es tu novia, la vas a cuidar, la vas a limpiar, la vas a tener siempre contigo, es lo más importante, nunca te despegues, se lo inculcan desde el primer día. Y hermanos, Pablo dice que el único arma que tenemos para atacar, para vencer, es la espada. Y el pasaje mismo aclara qué es la espada. Es la palabra de Dios. Si no conocemos la Biblia, es como si no tenemos espada. ¿Cómo vamos a ir a la guerra? ¿Cómo vamos a ir a la batalla sin un arma para pelear? Y la otra cuestión, tan importante también, como vimos en todos estos pasajes, es que muchas batallas se ganan por algo, en oración. Y tengo que decirles esto, porque si hay dos cosas en la iglesia que son los puntos más débiles que tenemos como iglesia, es la reunión de oración
y es la escuela dominical, donde se enseña la palabra, donde se ora, se intercede, se hace esa pelea espiritual. Pregunto, ¿no será por eso que no tenemos esa vida abundante que Dios nos ha prometido? ¿No será por eso que no tenemos victoria sobre las dificultades y sobre los problemas que cada día tenemos? Josué actuó según lo que había escuchado y cruzó el río. Ahora, nosotros podemos quedarnos simplemente en el plano terrenal y considerar solamente aquellas cosas que vemos, o podemos mirar más allá, mirar hacia lo espiritual y ver que la pelea, la lucha se desarrolla en el ámbito espiritual, y la forma que vamos a obtener victoria sobre los problemas que tenemos en nuestra vida se van a resolver por esta manera. Cada uno debe tomar una decisión. No podemos estar al margen. No podemos estar al margen. Porque la lucha va a comenzar cuando nosotros empecemos a inclinar nuestras rodillas, clamar a Dios en oración, cuando empecemos a aprender a estudiar la Biblia, cuando empecemos a aplicar la Biblia, los principios bíblicos en nuestra vida. Ahí es donde vamos a ver la batalla, como el enemigo quiere destruirnos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Que Dios nos bendiga. Quisiera terminar este tiempo cantando esta canción que nos habla acerca de esta victoria que tenemos en Cristo. Pero esta victoria es la que tenemos que alcanzar, la victoria que tenemos que ganar. La guerra está ganada. Cristo en la cruz venció al diablo para siempre, pero aún sigue dando guerra, y nosotros tenemos que plantarnos y resistir. El llamado de la Biblia es resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo, estar firmes, acabando todo, estar firmes en el Señor. Quizás me gustaría que podamos, cada uno ahí donde estamos, cerrar nuestros ojos y orar al Señor ahí donde estás, y pon esa lucha que estás enfrentando en tu vida, que la pongas en sus manos y que le digas: Señor, tuya es la guerra y tuya es la victoria. Ayúdame a vencer, dame esa victoria. Ayúdame, Señor, a buscarte cada día, a buscar tu palabra cada día, que me da la fuerza, me da la sabiduría. Ayúdame, Señor, a confiar en ti, a creerte, Señor, a creer tu palabra, a que soy más que victorioso en Cristo Jesús. No importa el tamaño del problema. Goliat era muy grande, muy difícil. La tierra de Canaán estaba plagada de enemigos. Sin embargo, Dios actuó. Y nosotros tenemos que dejar a Dios obrar y actuar en nuestra vida, así como esos hombres dejaron que Dios los guiara, escuchando su voz y creyendo y obedeciendo y sacrificando todo. Pero al final alcanzaron la promesa de Dios. Hay tantas cosas buenas para el creyente, tantas bendiciones de parte de Dios para cada uno de nosotros, que no alcanzamos porque no peleamos, porque hemos elegido la pasividad, pasarla bien. No me compliquen la vida con estas cosas. Yo quiero tener tranquilidad, pues ese es el precio que vas a pagar. Una vida insípida, una vida derrotada. Y el Señor nos ha salvado para tener una vida victoriosa, para vencer sobre el pecado en nuestra vida en primer lugar, pero también para vencer todas aquellas dificultades en nuestra vida
que nosotros no atribuimos al ámbito espiritual. Problemas económicos, es que es la crisis. Problemas de salud, es que es el virus. Hermanos, la Biblia dice que es el enemigo. Él tiene poder y Él va a luchar porque Él odia a la iglesia. Él te odia y va a hacer todo lo posible por destruir tu vida, por destruir tu matrimonio, por destruir tu familia y por destruir la iglesia. Pero nosotros tenemos de nuestro lado al Señor. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase de pie. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios, el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga y te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios, el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga y te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga y te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruye, aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga y te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Te alabamos, Señor, esta mañana. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza solo a ti, que eres digno, el único digno en este lugar. Señor, tú has prometido que tu palabra no volverá vacía, sino que hará aquello por lo cual tú la has enviado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo, a ser un ejército que batalla cada día contra el pecado, contra el mal, contra el enemigo, allí donde tú nos has puesto. Sabemos que tenemos la victoria.
sabemos que somos más que vencedores. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver esta realidad en cada situación y en cada dificultad que cada uno tenemos que enfrentar. No es carne y sangre nuestra lucha. Nuestros hijos no son nuestra lucha. Nuestros padres no son nuestra lucha. Nuestros hermanos no son nuestra lucha. Ayúdanos a verlo tan claro, Señor, que podamos luchar contra ese mundo espiritual con las armas que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Sin